Bienvenidos a Era Solar, la nueva energía a tu alcance. Hablamos de la energía eléctrica y una tensa disputa por pagos millonarios. Tenemos fuentes que describen un choque frontal, ¿no?, entre Luma Energy, la compañía que gestiona la red eléctrica, y el gobierno de Puerto Rico. Exactamente, un choque de versiones bastante marcado. Por un lado, Luma sostiene que según su contrato, el gobierno le adeuda fondos operacionales, fondos esenciales, dicen ellos, y han llevado esta reclamación a foros públicos, incluso a los tribunales. Así es, presentan su caso con base en el contrato. Pero por el otro lado, figuras gubernamentales como Josué Colón, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la AEE, argumentan que la realidad financiera es otra. ¿Qué dice Colón exactamente? Pues básicamente que no se recauda lo suficiente para cubrir todo lo que se solicita. Y bueno, que no se puede desembolsar dinero que simplemente no existe en las cuentas. Una postura basada en el flujo de caja, digamos. Correcto. Nuestra tarea hoy es desmenuzar estas posturas encontradas. Nos basaremos en evidencia presentada recientemente, en un debate intenso que se hizo público y también en el análisis de expertos. Expertos con profundo conocimiento de la larga y compleja historia de la AEE. Gente que ha estado ahí dentro, sí. Vamos a examinar las cifras, las cláusulas contractuales, las interpretaciones, para tratar de entender la raíz de este conflicto financiero. ¿Listos para analizar las cuentas? Bien, vamos a desglosar esto. Empecemos por la versión de Luma Energy. Su portavoz, José Pérez, ha argumentado públicamente que el contrato es muy específico. Exige mantener un balance mínimo en las cuentas operacionales. ¿Qué significa eso exactamente? Mira, fundamentalmente se refiere a una especie de colchón de efectivo, ¿no? Un fondo de reserva que debe estar disponible para cubrir los gastos corrientes, para asegurar que el sistema de transmisión y distribución no se detenga. Ok, un fondo de emergencia operativo. Algo así. Y según Luma, y aquí está el meollo de su reclamo, este balance mínimo no se ha mantenido como estipula el contrato. De hecho, presentaron unas gráficas bastante elocuentes en un foro televisivo. ¿Gráficas que mostraban qué? Pues mostraban una brecha considerable, mes tras mes, entre lo que contractualmente se requiere depositar para mantener ese nivel y lo que realmente llega a las cuentas. Una diferencia importante. ¿Dieron ejemplos concretos de esa brecha? Para entender la magnitud. Sí, citaron un caso específico. Agosto de 2024. Según sus datos, en ese mes solo se les depositó, fíjate, el 21% de la cantidad requerida contractualmente. El 21%. Sí. Es poquísimo. Una diferencia enorme, sí. Y según Luma, pues esto pone en riesgo la operación diaria. Ahora, la pregunta obvia es ¿por qué ocurre esto? ¿Será que han bajado los recaudos? ¿La gente está pagando menos sus facturas de luz? Bueno, Luma insiste en que no es un problema de recaudación per se. Afirman que los ingresos por facturación se mantienen relativamente estables. Calculan una cifra que ronda los $328 millones mensuales, más o menos. ¿328 millones al mes? Sí, y señalan incluso que han mejorado la eficiencia del cobro. Dicen que alcanzan hasta un 97%, si se excluyen las cuentas del propio gobierno, que bueno, como sabemos, tienen su propia historia complicada de pagos a la AE. Entiendo. Entonces, si la recaudación es estable y la eficiencia de cobro ha mejorado, ¿dónde está el problema según Luma? ¿Por qué falta ese dinero en la cuenta del balance mínimo? El argumento central de Luma se apoya fuertemente en el contrato y en un punto legal específico. Recalcan una radicación que hicieron bajo juramento ante el Tribunal Federal. Esto fue en mayo pasado. Una radicación judicial. Correcto. Afirman que en ese documento oficial, el propio gobierno, a través de sus representantes legales, reconoció la existencia de esta deuda, la deuda por los fondos operacionales no transferidos. O sea que el gobierno admitió en corte que debía ese dinero. Eso es lo que alega Luma. Por lo tanto, para ellos, negar la deuda ahora no solo incumple el contrato, sino que contradice una admisión hecha ante una corte federal. Es un argumento legal que consideran muy sólido, claro. Y han sido enfáticos, creo, en aclarar para qué es ese dinero que reclaman, ¿cierto? No es para ganancias, dicen. Correcto, han repetido eso varias veces, que los fondos solicitados no representan una ganancia para la empresa Luma.
Insisten en que se trata estrictamente del dinero necesario para la operación y el mantenimiento cotidiano del sistema eléctrico. Pagar nóminas, comprar materiales, reparar averías. Exacto, todo lo que se necesita para que la red funcione y la electricidad llegue a hogares y negocios en toda la isla. Es el capital de trabajo del sistema, según su perspectiva, el dinero para operar día a día. Bueno, esa es la postura de Luma, muy basada en el contrato y en procedimientos legales. Pero como decíamos, hay otra cara de la moneda. ¿Cómo responde el gobierno a través del director de la AAE, Josué Colón? Pues mira, la respuesta de Josué Colón presenta un cuadro financiero muy distinto. Y es interesante porque utiliza incluso los mismos datos que Luma, pero los interpreta desde una óptica diferente. ¿Cómo es eso? Su argumento central, que expresó incluso interviniendo en vivo en el mismo programa donde Luma presentaba su evidencia, es que la AEE opera como una corporación pública separada. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque según la ley que la creó, su ley habilitadora, la AEE solo puede cubrir sus obligaciones con los ingresos que genera por la venta de electricidad. No puede legalmente recibir rescates del Fondo General del Gobierno Central para cubrir déficits operativos. Entiendo. Así que Colón dice, solo podemos pagar con lo que ingresa de las facturas. ¿Cómo demuestra él que lo que ingresa no es suficiente? ¿Usando las mismas tablas de Luma? Es fascinante, de verdad. Colón se enfocó en una columna específica de esas tablas, la que muestra cuánto dinero Luma efectivamente deposita cada mes en las cuentas de la AEE después de cobrar las facturas a los clientes. Lo que realmente entra a la caja de la AEE. Exacto. Tomó como ejemplo el mes de enero de 2025. En ese mes, Luma depositó aproximadamente $308 millones producto de los recaudos. Ok, 308 millones recaudados y depositados en enero 2025. Y ahí es donde hace la comparación crucial, ¿verdad? Compara esos 308 millones con lo que las compañías operadoras solicitaron ese mismo mes. Exactamente. Para ese mismo mes de enero de 2025, Luma solicitó fondos operacionales por unos $361 millones. Pero ojo, además hay que sumar la solicitud de Genera PR. La empresa que opera las plantas de generación. Correcto. Genera PR, para ese mes, necesitaba unos 350 millones, principalmente para combustible y sus propios gastos operativos. A ver, hagamos la suma rápida. 361 millones que pide Luma, más 350 millones que pide Genera PR, eso da más de $710 millones, solicitados en un solo mes. Precisamente. El total solicitado por ambas operadoras, unos 711 millones, supera por más del doble los 308 millones que efectivamente se recaudaron y depositaron ese mes. ¡Wow! La diferencia es abismal. Totalmente. La conclusión de Colón es directa y la repitió varias veces. Las solicitudes combinadas de fondos exceden por mucho al dinero disponible en las cuentas de la AE proveniente de la facturación. No da. Su pregunta entonces es casi retórica. ¿Cómo podemos transferir fondos que físicamente no existen en la cuenta? Esa es su línea. Sostiene que ningún contrato puede obligar a lo imposible, a pagar con dinero inexistente. Y reitera la barrera legal. La ley de la AEE le impide cubrir ese faltante con otros fondos públicos. Es un argumento basado en la realidad del flujo de caja y, bueno, las restricciones legales que él interpreta así. Así es, su posición es que, independientemente de lo que diga el contrato sobre balances mínimos, la capacidad de pago de la AEE está limitada por sus ingresos reales. Si los ingresos no alcanzan para cubrir las solicitudes de Luma y Genera PR, pues no se puede simplemente inventar el dinero. Y respecto a ese punto legal que mencionó Luma, sobre la supuesta admisión de la deuda en el Tribunal Federal en mayo, ¿qué dijo Colón sobre eso en el debate público? ¿Lo abordó? Fíjate, es interesante notar que durante esa discusión pública específica y en su intervención telefónica, Josué Colón no abordó directamente ese argumento de la radicación judicial de mayo. ¿No lo tocó? No directamente en esa instancia. Su enfoque se mantuvo firme en la aritmética financiera. La insuficiencia de los recaudos mes a mes para cubrir la totalidad de las solicitudes de ambas compañías operadoras. Insistió en que la AEE no puede pagar lo que no tiene, centrando su defensa en la realidad del flujo de caja.
Tenemos entonces dos narrativas muy claras y opuestas. Luma dice, cumplan el contrato y la admisión judicial. El gobierno dice, no podemos pagar lo que no se recauda. Un tranque clásico, ¿no? Contrato versus realidad financiera. Exacto. Y para intentar entender cómo llegamos a este punto de choque, es crucial recurrir al análisis histórico que ofrecieron dos personas que conocen la AEE desde adentro, Luis Aníbal Avilés y Fernando Gil, ambos expresidentes de la Junta de Gobierno de la AEE. Ah, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos da la perspectiva de décadas, ¿no? Definitivamente. Y fíjate, ambos expertos coincidieron en un punto fundamental que cambia un poco la perspectiva de este debate actual. ¿Cuál es ese punto? Que el problema de fondo, o sea, la insuficiencia de ingresos para cubrir los costos reales del servicio eléctrico, no es algo nuevo. No empezó con Luma ni con Genera PR. Fernando Gil fue muy detallado al explicar que las tarifas eléctricas en Puerto Rico no reflejan el costo real de producir y entregar electricidad desde al menos 1989. Desde 1989, estamos hablando de más de 30 años, 3 décadas, arrastrando un déficit estructural. ¿Cómo es posible que el sistema siguiera funcionando si no se cubrían los costos? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Gil explicó el mecanismo que se utilizó durante años. Las administraciones gubernamentales, una tras otra, evitaron tomar la decisión políticamente impopular de aumentar las tarifas. Claro, subir la luz nunca es popular. Para nada. Entonces, en lugar de alinear las tarifas con los costos reales, combustible, mantenimiento, operaciones, todo eso, la AEE cubría sus déficits operativos recurriendo a líneas de crédito, principalmente las que otorgaba el ya extinto Banco Gubernamental de Fomento, el BGF. O sea, básicamente se tapaba el hueco financiero pidiendo prestado año tras año. Exacto, como usar una tarjeta de crédito para pagar los gastos del mes, pero sin poder saldarla nunca del todo. Y eso fue lo que llevó a la deuda gigantesca de la AEE, esa bola de nieve de préstamos para operar. Exactamente. Esa práctica constante de financiar operaciones con deuda fue lo que infló el pasivo de la AEE hasta niveles insostenibles, lo que la llevó eventualmente a la quiebra bajo la ley promesa. No era dinero nuevo para grandes inversiones necesariamente, era para pagar la luz del día a día, por así decirlo. ¡Qué barbaridad! Y además hay otro factor que mencionaron y que agravaba el problema. ¿Cuál? A ver. El propio gobierno era, históricamente, uno de los peores clientes de la AEE. El gobierno no pagaba su propia luz. Bueno, agencias gubernamentales, municipios, corporaciones públicas acumulaban deudas millonarias por consumo eléctrico que no pagaban a tiempo o a veces no pagaban del todo. Esto le quitaba aún más liquidez a la autoridad, empeorando su capacidad para cubrir sus propios gastos. Un círculo vicioso. Increíble. O sea, no solo no se cobraba lo suficiente por las tarifas bajas, sino que uno de los clientes más grandes tampoco pagaba lo suyo. Luis Aníbal Avilés añadió otra pieza a este rompecabezas histórico, relacionada con el contrato actual de Luma, ¿no es así? Correcto. Avilés acortó un detalle importante sobre la implementación del contrato de Luma. Explicó que, si bien el contrato requería establecer y mantener ese fondo de reserva operacional, el famoso balance mínimo equivalente a unos 4 meses de gastos, ese nivel nunca se logró alcanzar desde el principio. Nunca se llegó a tener ese colchón completo. ¿Y por qué no? Por la misma razón que venimos discutiendo, el dinero que entraba por recaudos simplemente no era suficiente para cubrir todos los compromisos. ¿Qué compromisos exactamente? Hay que tener claro a dónde se va el dinero. Hay que pensar en todas las salidas de dinero. Cubrir los gastos operativos de Luma, transmisión y distribución. Cubrir los gastos operativos y de combustible de Genera PR, generación. Cubrir los gastos residuales de la propia AEE, que todavía existe como entidad dueña de los activos y supervisora de contratos. Y además eventualmente empezar a pagar algo de la deuda vieja reestructurada bajo promesa. Son muchas bocas que alimentar con el mismo plato. Exactamente. Según Avilés, el dinero inicial que se depositó cuando Luma comenzó operaciones, unos $800 millones, que entiendo provenían de fondos federales adelantados, se fue utilizando mes a mes para cubrir parte de estas operaciones. ¿Por qué? Porque los ingresos corrientes no alcanzaban. Se comieron el principal, digamos. Algo así, pero como los ingresos seguían siendo insuficientes,
Ese fondo inicial no se reponía, simplemente se iba gastando. Y eso llevó al déficit acumulado en esas cuentas operacionales que ahora reclama Luma. Se fue vaciando el tanque de reserva. Entonces, si juntamos las piezas que aportan los expertos Avilés y Hill, lo que sugieren es algo bastante profundo, que la estructura financiera actual, con los ingresos tarifarios actuales, probablemente nunca será suficiente para cubrir todas esas obligaciones juntas: Luma, Genera, la AEE residual y la deuda vieja. ¿Es esa la conclusión? Esa parece ser la implicación directa de su análisis histórico y financiero. Argumentan que la separación de funciones bajo los contratos de Luma y Genera PR, que fue requerida por la legislación para transformar el sistema eléctrico, no creó el déficit estructural. Sino que lo hizo visible. Exacto. Lo que hizo fue hacerlo mucho más visible y transparente. Antes, cuando la EI era un monopolio integrado verticalmente, quizá podía mover fondos internamente entre generación, transmisión y distribución, o simplemente recurrir al crédito del BGF para cuadrar las cuentas, ocultando el verdadero desfase entre ingresos y gastos. Se tapaba el sol con un dedo, como dicen. Podría decirse así. Ahora, con contratos separados y requisitos de pago específicos para cada operador, ese déficit estructural queda expuesto crudamente cada mes. La matemática no miente. Entendido. Es como si al dividir las operaciones se viera claramente que la cobija no alcanza para arropar a todos. Hagamos una pausa mental aquí y recapitulemos lo esencial de este complejo panorama. De acuerdo, tenemos por un lado a Luma Energy reclamando el cumplimiento estricto de una cláusula contractual sobre un balance mínimo operacional. Se apoyan en una presunta admisión de deuda en un foro federal y argumentan que necesitan esos fondos para operar el sistema. Y por otro lado tenemos al director de la AEE, Josué Colón, respondiendo con la realidad del flujo de caja. No se puede pagar dinero que no se ha recaudado. Las solicitudes exceden los ingresos y la ley, según él, impide usar fondos externos a la AEE para cubrir el faltante. Y detrás de esta disputa contractual y contable del presente, Ahí está lo crucial. los expertos nos recuerdan una verdad incómoda. Este es el síntoma de una enfermedad financiera que lleva décadas gestándose. Es el resultado de decisiones políticas y financieras pasadas que impidieron que las tarifas cubrieran los costos reales. Se financió la operación con deuda hasta llegar a la quiebra. O sea, la llegada de Luma y Genera no causó el problema subyacente del déficit. No, pero sí lo sacó a la luz de forma innegable. La estructura actual obliga a confrontar un déficit que antes se manejaba de otras maneras, principalmente acumulando más deuda. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro inmediato y a largo plazo? La disputa específica sobre estos pagos seguramente continuará, quizás en los tribunales o ante los entes reguladores como el negociado de energía. Es muy probable. Pero el análisis sugiere que la raíz del problema es mucho más profunda que un simple desacuerdo sobre cómo leer un contrato o unas tablas financieras. Hay una brecha estructural persistente entre lo que cuesta realmente mantener el sistema eléctrico de Puerto Rico funcionando y lo que se recauda a través de las tarifas actuales. Esa es la cruda realidad que exponen los expertos. Histórico. Y considerando que la AEE sigue en un proceso de quiebra sin resolver, la pregunta inevitable es: ¿de dónde pueden surgir realmente los fondos necesarios para estabilizar el sistema eléctrico a largo plazo y cumplir con todas las obligaciones? Una pregunta de millones, literalmente. Exacto. ¿Será inevitable un ajuste tarifario significativo que impacte aún más el bolsillo? ¿Podrían cubrirse con más fondos federales, quizás ligados a la reconstrucción? ¿Existen otras alternativas viables? Y, crucialmente, ¿qué implicaciones tendrá la solución que eventualmente se adopte para el costo futuro de la electricidad en Puerto Rico? Son preguntas complejas, sin respuestas fáciles que seguramente marcarán el debate energético en los próximos años. Algo sobre lo cual seguir reflexionando. Hasta nuestra próxima exploración a fondo. Y para más información sobre soluciones energéticas y temas relacionados, pueden visitar y suscribirse al canal de YouTube y la página de Facebook de Era Solar PR. Gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook.